Saludos, buenos días, mi gente, mis chicos, ¿cómo están mis alumnos queridos? ¿Cómo le ha ido en la semana? Eh, Buenos días, profe, ¿todo bien? bueno, me alegro mucho. Eso es importante que estén bien en esta pandemia. Eh, ¿Recuerdan el tema anterior de la clase pasada? ¿Me escuchan, mis estudiantes? ¿Recuerdan el tema anterior de la clase pasada? El tema anterior de la clase pasada era Sí, te lo... escuchamos, profe. Ok. La tarde pasada, la clase pasada, la clase era de los números enteros. Ahora vamos a ver los números racionales. Por ende, es importante que ustedes sepan quién recuerda algo de los números enteros en la clase anterior. Rizande, ¿tú recuerdas algo de la clase anterior de los números enteros? ¿Qué tú podías recordar de los números enteros? Tienes que activar tu micrófono para hablarme. Es Rizander. Activa tu micrófono. ¿Recuerda algo de los números enteros? ¿Eh? Pero tu micrófono está apagado, me parece. Déjame chequear si tu micrófono está apagado. Que los números enteros no se llevan en común con con los racionales. Ok. Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a tratar el tema de los números racionales. Los números racionales, hasta ahora, como ya ustedes conocen, los números racionales hasta ahora se conocen como el cociente entre los números entre dos enteros, donde el denominador es distinto de cero. Eso es importante que ustedes recuerden. Como ya saben que dos números enteros es el cociente de dos números enteros, por ende ya ustedes conocen los números enteros. Los números enteros son aquellos que están compuestos por el ceros, los naturales y los opuestos. Por ende, cuando hablamos de los números racionales, estamos hablando que puede representar como el cociente de dos enteros o más exactamente. Eh, es muy común verlo también en lo que es la parte de la división. La división se conoce como también como números racional o la fracción. El término racional se alude a una fracción o a un parte del todo, donde A y B son números enteros, pero B, que es la parte del denominador, es diferente de cero. Cuando hablamos que el denominador es diferente de cero, nos referimos a que si el cociente de dos números y entre cero no es divisible. Es decir, cuando usted divide 5 entre cero, hasta ahora mismo no está definido porque no hay un número que multiplicado por cero le dé 5. Por lo tanto, esa operación no está definida. Por eso la definición y el concepto de números racionales alude a que no puede dividirse con cero, porque todavía no está definido. Por ende, es bueno que conozcan esa parte, esa estructura. Si ven mi pantalla, tenemos dos figuras. Vamos a aludirla a que esas figuras sean dos pedazos de bizcochos. En la primera figura, ustedes pueden observar, que ustedes tienen un círculo. Vamos a decir que en este caso sería un pastel. Ese pastel, ¿me pueden decir cuántas partes tiene? La franja divisora significa que están divididos por partes. ¿Cuánto tiene? 6 sobre 8. Ok. No, pero ¿cuántas divisiones tienes esa figura o ese pastel? ¿En cuántas partes está dividido? En 8. Muy bien, muy bien. En 8, Muy bien. profe.
Muy bien, eso es importante. Entonces, si ustedes ven la parte sombreada en azul o verde en su pantalla, eso significa que el bizcocho se le ha quitado 6 pedazos. En este caso, están sombreadas de color verde. Significa que de 8 pedazos que existían, se le ocuparon 6 o se comieron 8 los alumnos. Por eso, en la fracción, estamos viendo que está 6 entre 8. Eso significa que se cogieron 6 de 8 pedazos. Si usted efectúa esa división, le va a dar un número decimal, que ese número decimal también está comprendido como números racionales. Recuerden, como dijimos, con la definición de números racionales, que es el cociente de dos enteros, por ende, el 6 es un número entero, como 8 también un número entero. Entonces, al número 6, en la parte del número 6, ¿cómo se le llama? ¿Cuál es su nombre? Matemáticamente hablando, en la parte del 6, ¿cómo se llama esa parte? ¿Alguien me puede decir? Numerando. Ok, numerador. Y la parte abajo, que significa que es la parte del 8, ¿cómo se le llama? Ok. Denominador, eso es muy importante. Entonces observen la figura que está a su lado. La siguiente figura. ¿Qué se puede decir de la siguiente figura? La figura anterior dice que está 3 entre 4. Seguimos con el tema de los números racionales. Y vamos a conocer sus propiedades. Las propiedades de los números racionales dice: existen para la suma y la resta y para la multiplicación y división. Distintas propiedades de los números racionales. Estos son, vamos a ver hasta ahora, 3 propiedades. La primera es la propiedad interna, según la cual sumar 2 números racionales, el resultado siempre será otro número racional. En su mínima expresión también puede quedar como un número entero. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo detalladamente de lo que es la primera propiedad interna de los números racionales. Nos vamos a ir a nuestra pantalla para que ustedes vean y observen lo que es un número racional. Estamos observando mi pantalla. Estamos observando mi pantalla. Dulce, no te escucho. Ok. Quiero que observen la primera propiedad que dice la propiedad interna. Sí, profesor. La primera propiedad interna de la operación de números racionales nos decías que si tenemos la suma de 2 números racionales, la operación de los números racionales, la primera propiedad interna que nos decía que las sumas de 2 números racionales la operación sería otro número racional. Observen en mi pizarra la operación de 2 números racionales. La propiedad de los números racionales dice: a denominadores iguales se coloca el mismo denominador. Suma de 2 fracciones, colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. 2 más 4, ¿cuánto es? 6. Por ende,
dice la propiedad que sumas de dos números racionales, el resultado será otro número racional. Ese es un ejemplo. Seguimos con la siguiente propiedad que dice, que es la propiedad asociativa. Dice que si agrupa los diferentes sumandos racionales, el resultado no cambia y seguirá siendo un número racional. Dice que si agrupa los diferentes sumandos racionales, el resultado no cambia. El resultado no cambia. Y sigue siendo otro número racional. Veamos ese ejemplo detalladamente. Si se agrupan los sumandos, los racionales, el resultado no cambia. Sigue siendo el mismo número racional. Si tenemos 2 cuartos, que es un número racional, agrupado, más 2 más 3 sextos, que es otro número racional, menos 5 séptimos, esa propiedad nos dice que es lo mismo que si tú agruparas nuestro primer número racional, si lo agrupo con los siguientes dos últimos, al agruparlo de tal manera, eso significa que el resultado va a ser el mismo. Eso nos invita la siguiente propiedad. Por ende, es importante que se recuerden cuando estén operando números racionales, no importa cómo usted lo agrupe, el resultado será el mismo. Eso significa que es igual. Esa operación que usted realiza es igual a esa operación que se realiza, aunque usted lo agrupe diferente. Si usted se fija, primero agrupamos los dos primeros y le restamos un tercero. En este caso, al primero le sumamos los dos siguientes agrupados, que sería el segundo y el tercero número racional. Vamos a seguir viendo la siguiente propiedad, la propiedad conmutativa, donde dice, donde la operación, si el orden de los sumandos varía, el resultado no cambia de esta manera. Es decir, que usted tiene dos números racionales y lo suma y lo cambia de orden, no importa cómo usted lo cambie, el resultado será el mismo. Y lo vamos a ver detalladamente un ejemplo. Si tenemos 3 cuartos más 5 sextos, si usted realiza esa operación, y usted dice, bueno, a esa operación yo la voy a cambiar, a ver si verdad queda igual. Pongo 5 sextos del primero y luego le sumo el primer número racional que tenemos en el miembro derecho, en el miembro izquierdo. Si usted lo suma, si usted lo cambia de posición, nos invita esa propiedad a que el resultado no va a cambiar. El resultado va a seguir siendo el mismo. Como ustedes han visto, mis chicos, que es importante que vean, le estoy detallando todo lo concerniente a números racionales, pero recuerden que ustedes tienen que hacer sus investigaciones. Recuerden que estamos en pandemia y que el contacto directo con su profesor es por vía comunicación telefónica o asincrónica, pero nunca presencial. Por lo ende, tiene que seguir investigando. Luego ustedes van a ver el número representado en la recta numérica y otra cosa más. Yo lo que quiero es que entremos en detalle para que ustedes vean la actividad la actividad a realizar. La actividad a realizar la tenemos en nuestra clase de Google, de Classroom.
Recuerden, tenemos otra clase, nuestra clase de Classroom, que es importante que ustedes la vean. Les voy a dar una pequeña retroalimentación de la actividad que queremos realizar. Ven a comer. Les voy a hacer un pequeño. Tenemos nuestra tarea. Ustedes van a entrar a nuestro salón de clase, a nuestra aula. ¿Recuerden cómo se llama? Ok. Classroom, profesor. Classroom. Ok. Se ve la pantalla cargando, ¿verdad? Ok. Ustedes van a ir a nuestra actividad. Nuestra actividad consiste. Sí, profesor. Miren aquí. Ustedes van a responder a un foro que tenemos cargado en nuestra clase. Van a responder a un foro sobre los números racionales. Ese foro va a tener un valor. Deben de todos responderlo. Y vence el día 2 de septiembre. Deben todos responderlo, por favor. Este foro lo van a encontrar en la parte principal. Cuando ustedes entren, van a ver la pregunta del foro. Luego, la actividad a realizar. Miren, aquí yo les he cargado todos los recursos. Quiero que vean. Aquí les he cargado todos los recursos a utilizar. Recuerden, no se limiten solo a usar estos recursos. Deben de investigar también por otra fuente confiable. Pero yo le envié varios videos para que ustedes se vayan retroalimentando la clase. Les voy a cargar también el trabajo que estamos haciendo ahora, la PowerPoint que tengo, estamos proyectando. Se la cargué también en la plataforma para que ustedes la usen como su recurso. Y varios videos para que puedan realizar su actividad. Su actividad consiste, vamos a verla. Su actividad consiste en, después de haber estudiado los recursos que están en el curso y varias fuentes bibliográficas, te invito a realizar la siguiente actividad. Elaborar 5 ejercicios que involucren operaciones de suma y resta con fracciones con denominadores iguales. Ya ustedes vieron un ejemplo cómo se suman números racionales con denominadores iguales. Luego, en la siguiente actividad, van a ver lo que es elaborar 5 ejercicios que involucren operaciones de suma y resta con fracciones con denominadores diferentes. Eso lo van a ver en los recursos que ustedes tienen también para que se apropien de ellos y puedan ir trabajando. Recuerden, esta actividad vence el día 2 de septiembre. Tienen que realizarla todo, no se puede quedar nadie. Y también tienen que realizar un mapa conceptual con el concepto de números racionales. Para lo del mapa, le he dejado un video de cómo realizar un mapa conceptual con mucha rigurosidad. Es bueno que ustedes lo hagan también. Recuerden, todas las actividades vence el día 2 de septiembre. Esa es nuestra actividad hasta ahora. Preguntas, nos quedan 5 minutos. En estos 5 minutos vamos a ver qué preguntas tienes, qué preguntas van a hacer para aclarar la hora. Todo sobre como las actividades o como las actividades a desarrollar, como también sobre la clase de hoy. Cualquier pregunta, por favor, tienen en la sala abierta para hacerla. Voy a apagar mi micrófono para que puedan escucharme. Para poder escuchar. Pregunta Rizander, pregunta Dulce, pregunta Pablo, pregunta Rizander, ¿alguna pregunta? Pregunta Jorge Luis. Jorge, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Está claro de las actividades que van a realizar? No tengo. Ok. Eso es matemáticas. ¿Que la matemática usted dice?
Repita algo ahí, Rizander. Ok, parece que se fue. ¿Algunas dudas, aclaraciones, aporte, recomendaciones? Todo está bien, profe. Está bien. Felicidades por la clase de hoy, profe. Ok, entonces Bueno, felicidades. Por mucha atención, que yo lo vi. ok, entonces recuerden, la actividad tienen que entregarla lo más tardar el día 2 de septiembre. Así que les invito a que abran el curso y gracias. Nos vemos en la próxima clase.